incertidumbre por el pedido de carnet de vacunación en el transporte interprovincial. Las cooperativas de buses no saben si pedir o no el documento y algunas lo consideran una medida poco viable. 10 provincias registran una ocupación hospitalaria de entre el 90 y 100%. Autoridades evalúan asignar a los centros de salud la atención exclusiva de los contagiados por COVID. Directivos del Seguro Social son llamados a la Asamblea para explicar el desfinanciamiento del Fondo de Salud. Información relacionada con los daños en el radar de Montecristi fue declarada de seguridad nacional y no podrá ser publicada. Informe especial. Crisis forense en Napo. Solo 2 médicos atienden la demanda de 5 cantones. Familiares de los fallecidos deben asistir al médico durante las autopsias. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias con la incertidumbre entre las cooperativas de transporte interprovincial sobre el pedido de carnet de vacunación para los pasajeros. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Tania, amigos, bienvenidos. El COE Nacional aún debe evaluar el protocolo que la Agencia Nacional de Tránsito delineó para este procedimiento. José Carlos Alvarado nos cuenta más en el siguiente reporte. La terminal terrestre de Guayaquil continúa recibiendo pasajeros que buscan viajar a varias partes del país, en medio del aumento de contagios por COVID-19. El COE Nacional evalúa el protocolo enviado por la Agencia Nacional de Tránsito este martes, que contempla exigir el carnet de vacunación a los usuarios. El director ejecutivo de la ANT explicó a qué tipo de buses estará enfocada la disposición. Nosotros nos hemos concentrado en las modalidades interprovincial y turístico. Al momento de adquirir el boleto se solicitará el carnet de vacunación. De lo contrario, no podrán subir a la unidad. Para muchos de los ciudadanos es necesario que se implementen medidas. Sí debían de pedir el carnet antes de subirse, pero aquí no han pedido nada de carnet ni nada. Nosotros sí cargamos el carnet de vacunación. El reciente anuncio aún no es obligatorio de acuerdo al COE Nacional. Primero debe revisarse el documento realizado por la ANT antes de aprobarlo. El terminal terrestre de Guayaquil aún espera la aprobación del protocolo por parte del COE Nacional. Mientras tanto, las cooperativas que operan aquí mantienen una diversidad de criterios sobre la presentación del carnet de vacunación por parte de los pasajeros. Todavía no es algo oficial. Por ende, creo que por eso que la Fundación Terminal Terrestre no nos ha solicitado aún que exijamos el carnet de vacunación. Al usuario sí se le está pidiendo, pero la subida del vehículo. Sin embargo, para parte del gremio de transportistas intraprovinciales del Guayas, la medida provocaría que existan otros vehículos informales que realicen este servicio y explica por qué. Y tengo que viajar a Guayaquil, tengo que viajar. Y si a mí el bus de transporte público que me obliga a presentar un carnet, no puedo viajar, tendré que buscar la forma de viajar y eso lo que va a incrementar es la informalidad. En Quito se vive una situación similar. En la terminal de Carcelén, norte de la capital, hay cooperativas que sí están solicitando el documento en las boleterías, pero otras aún no se acogen a la medida. En el terminal terrestre de Portoviejo, Manabí, no se está pidiendo el carnet. Se espera que en los próximos días el COE Nacional apruebe el lineamiento. Sobre el mismo tema, el protocolo de la Agencia Nacional de Tránsito deberá entregarse a los 221 municipios del país. En Quito, las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre si solicitarán o no el carnet de vacunación para el transporte urbano. Fabiola Santana informa que entre los usuarios hay opiniones divididas. Las aglomeraciones están a la orden del día en las paradas y unidades de transporte urbano de Quito. Los usuarios conocen que ya se solicita carnet de vacunación en los buses interprovinciales e intercantonales. Hay mucha gente que no se pone bien la mascarilla o que ya dejan de ocupar el alcohol. Bastante gente en los buses.
Pero sobre aplicar la misma medida en la capital, el presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte Urbano de Quito, Jorge Llanes, se opone. Dice que esto complicaría el tiempo de ingreso de pasajeros. Una persona se demora en abordar y en bajar del bus aproximadamente 15 segundos. Si se ponen a chequear el carnet más la cédula de identidad, esto demoraría aproximadamente 2 o 3 minutos por persona, lo cual significaría que haya un atosigamiento en la circulación. Afirma que los sistemas municipales como la Ecovía y Trolebús realizan 1.600.000 viajes al día, cuando antes de la pandemia realizaban 2 millones. La Secretaría de Movilidad del municipio de Quito aún no se ha pronunciado. Esto mientras hay opiniones divididas en los usuarios. Sí, para estar más seguro de que todos se hayan vacunado. Me parece algo un poquito exagerado. Según el reporte del Ministerio de Salud, Quito registra 188.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Cientos de personas protagonizaron largas filas en los exteriores de un centro de salud del IES ubicado en la ciudadela Marta de Roldós en el norte de Guayaquil. Los ciudadanos daban la vuelta a la cuadra mientras esperaban ser atendidos para validar sus certificados médicos, muchos de ellos con COVID-19. Ahí se reportaron quejas de los usuarios, quienes denunciaron que para realizar el trámite solo habilitaron 120 turnos y el resto se quedó sin poder validar su documento. Un panorama similar ocurrió en otros establecimientos de salud del IES en el centro y en el sur de la urbe. Ellos dicen que tenemos que madrugar porque van a dar solamente 100 tickets, mientras que el horario de atención de ellos es de 7 a 12 para recepcionar documentación. El enfermo con COVID tiene que venir a hacer la cola de aquí desde las 2 de la mañana, para que solo den 100 tickets. 10 provincias en el país se registran una ocupación hospitalaria entre el 90 y el 100% por la atención de casos de coronavirus. Las autoridades advierten que de continuar con el incremento, los centros de salud públicos serán exclusivamente... En Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, la ocupación de camas de hospitalización y de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus llegó al 100%. Son los últimos reportes del Ministerio de Salud, cuyas autoridades advierten sobre el incremento de contagios de esta enfermedad y cómo esta situación congestiona las áreas destinadas para tratar estos casos en centros públicos de al menos 10 provincias. Lo cual nos permite determinar que pues en los próximos días posiblemente vamos a tener las camas que hemos asignado, tanto de hospitalización como de cuidados intensivos llenas. Si es que es necesario habilitar más camas, tanto de hospitalización como de cuidados intensivos, pues así lo haremos. Los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón en Guayas también reportan una alta demanda de camas para tratar a estos pacientes, llegando a un promedio del 89%. Esto se puede evidenciar en los exteriores de algunas casas de salud. Una de ellas es la del Seguro Social de Los Ceibos, que atiende estos casos. En este caso, en el día de hoy tenemos 100% de ocupación en el área de unidad de cuidados intensivos. Otras provincias con una alta ocupación hospitalaria para pacientes COVID son Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Loja. De ser necesario, advierte el Ministerio de Salud, los hospitales públicos se convertirán en centros exclusivos de atención para personas enfermas con coronavirus. Nosotros hemos puesto en el lineamiento que cuando lleguemos a una ocupación del 80% de esas camas asignadas, podemos tomar la decisión de ir cerrando la atención no COVID. Por ahora, las autoridades refuerzan la atención en centros de primer nivel para estos casos. Las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Ecuador retomaron las entrevistas presenciales para la renovación de visas de turistas, aunque con restricciones por la pandemia de COVID-19 y la aparición de la variante Omicron. William Young nos informa cuáles son las disposiciones en las oficinas de la Embajada y del Consulado General en nuestro país. Por ahora se retoman las entrevistas de rutina para tramitar las visas de turistas. Serán de forma presencial, según informó oficialmente la Embajada de Estados Unidos, aunque con restricciones. Se agendarán un determinado número de citas por día y esa cantidad dependerá de la información actualizada del efecto de la
comunicado indica que la disponibilidad de futuras citas para entrevistas de visa y la capacidad de los funcionarios consulares para procesarlas de manera segura están sujetas a la situación del COVID-19 en el Ecuador. Actualmente el tiempo de espera para una entrevista para el documento es de más de un año. La embajada confirmó que estas citas presenciales se reanudan en sus oficinas en Quito y en el Consulado General en Guayaquil, aunque destaca que dará prioridad a los trámites de visas de estudiantes, trabajo, visitas de intercambio y de emergencias humanitarias. Además, la embajada señala que en los primeros meses de este año planea aceptar un número controlado de nuevas solicitudes. Hace 6 meses esta misión en Ecuador suspendió temporalmente la aceptación de esos pedidos. Desde marzo de 2020, Estados Unidos procesó más de 150.000 visas de turistas para ecuatorianos. La Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización al manejo del sistema de salud del Estado, con especial énfasis en la situación del Fondo de Salud del IES. La deuda del Estado al IES no se ha saldado y al momento ya alcanza los 8.000 millones de dólares, como nos informa Francisco Garcés. En los próximos 10 días, los directivos del IES y la ministra de Salud, Jimena Garzón, deberán comparecer a la Comisión de Salud de la Asamblea para explicar la situación del sistema de salud público del país. La comisión tendrá 30 días para presentar un informe sobre el tema. Es que el problema del financiamiento del IES pone en riesgo sus servicios de salud. El Estado le debe al seguro más de 8.000 millones de dólares que ahora se intentan saldar. Para que el seguro de salud funcione, 4.354 millones de dólares. Y la situación se agrava porque el presupuesto aprobado para este año no cubre los requerimientos de la institución. Y resulta que para la salud, para el gasto de salud del 2022, se necesitarían alrededor de 1.900 millones de dólares, pero solo van a tener 1.400 millones. A ello se suma el desabastecimiento de medicinas, que el año pasado llegó a ser menor al 50% en varios hospitales del IES del país. Vamos a llegar a un nivel de abastecimiento del 78% en el tema de abastecimiento nacional. Para afiliados y jubilados la situación es insostenible y por eso se debe cambiar la administración del sistema. Entonces debe haber un directorio allí que en vez de 3 miembros existan 5. Es la propuesta. 2 representantes de los afiliados, elegidos por todos los afiliados. A las comparecencias planteadas en la Asamblea se sumará la del ministro de Finanzas, Simón Cueva, y no se descarta que el tema termine en un juicio político a las autoridades de salud del régimen. La información sobre la reparación del radar instalado en Montecristi, provincia de Manabí, fue calificada de seguridad nacional por el Ministerio de Defensa. Se desconoce cuándo serán arreglados los equipos que fueron instalados en octubre de 2021 para la detección de narcoavionetas. Paul Romero con este reporte. Han pasado 2 meses del desperfecto mecánico en el radar instalado en la cima del Cerro Montecristi para la detección de narcoavionetas en esta zona del Pacífico y se desconoce sobre su reparación. Y tampoco lo sabremos, pues el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas declararon esta información de seguridad nacional en consecuencia secreta y reservada. El exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, cuestionó esta decisión. Creo que no es pertinente la declaración del Ministerio de Defensa de considerar la investigación del radar de Montecristi reservada, porque lo primero que debían de haber hecho es haber considerado reservada la ubicación y no lo hicieron. El radar para el control del espacio aéreo en este sector de la provincia de Manabí funcionó 11 días. Se paró el 7 de noviembre del año pasado por una falla técnica que no ha sido aclarada. Tras varios días de especulaciones, se descartó un eventual atentado. Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación para determinar una presunta participación de los propios militares. Mientras tanto, el control para la detección de narcoavionetas está limitado. El crimen organizado, el narcotráfico, pues han hecho de nuestro país un santuario permanente. Y creo yo que el gobierno nacional tiene que adoptar otro tipo de estrategias. Las recomendaciones ya se han hecho presentes y están ahí, y el gobierno tiene que tomar decisiones en este 2022. Con el radar en Montecristi, el gobierno pretendía combatir a los grupos narcodelictivos que buscan de Manabí convertirle en un centro de operaciones para la comercialización de la droga.
Con carácter de económica urgente será remitida la reforma laboral a la Asamblea Nacional, pero antes de eso el documento será socializado con distintos actores de la sociedad civil. La intención del gobierno es conseguir respaldo social ante la falta de mayoría política en el legislativo. Dicen que el gobierno le está dando los últimos ajustes a la reforma laboral que primero se va a socializar antes de ser remitida a la Asamblea. Sí, económico urgente, sin duda alguna, pero luego de que se dé en este trimestre ese debate al cual estamos haciendo referencia, en los próximos días el presidente de la República, Guillermo Lasso, hará una última revisión al proyecto. El funcionario expuso cuáles son las expectativas del gobierno con este régimen laboral paralelo que pretenden implementar en el país. Este proyecto de ley lo que intenta es que sea una normativa que invite, sobre todo al pequeño y mediano empresario, a incorporar más gente a su nómina de trabajadores, a abrir nuevas sucursales, a crecer, a invertir o reinvertir si Dios mediante han tenido utilidades. A quienes están contratados actualmente con el Código del Trabajo no se los toca. Seguirán dentro de ese sistema. Quienes se incorporen en el nuevo régimen no tendrán, por ejemplo, jubilación patronal. Pero hay otras instancias que sí se mantienen. Hablando de utilidades, sí, estas en el proyecto de ley se establece que no tendrán límite, como tampoco tendrán límite el cobro de vacaciones. Con respecto al IES, lo que queremos es que 5.700.000 ecuatorianos se incorporen precisamente a la seguridad social, que puedan aportar y así empezar a salvar al IES. Que no se busca precarizar el trabajo, señalan desde el gobierno, que la única intención es generar oportunidades para los casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo digno. Ninguno de los derechos de los trabajadores va a ser conculcado. Se mantiene el 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, la seguridad social y, por supuesto, el derecho al trabajo. Una vez que se presente el proyecto a la Asamblea, esta tendrá 30 días para conocerlo y resolver si lo aprueban o no. El día de hoy, el gobierno no cuenta con una mayoría legislativa. Bueno, en realidad, desde que asumió, no la ha tenido. Morgues en el olvido. El equipo médico legal en la provincia de Napo es casi nulo. Hay solo 2 médicos forenses que trabajan para los 5 cantones. Nuestra corresponsal Elizabeth Quesada nos informa que incluso ante la falta de asistentes, familiares de los fallecidos tienen que asistir en las autopsias. En medio de precariedades y críticas limitaciones, permanece el equipo de medicina legal en Napo. En toda la provincia hay solo 2 médicos forenses encargados de atender a los 5 cantones que la componen. Francisco Balcázar es uno de ellos. Nos confiesa que la tarea es agotadora. Se turna con su compañera los fines de semana y cuando uno está de vacaciones no hay reemplazo. Pero no solo eso, además comenta que no tienen los equipos necesarios para realizar su labor. Una sierra de carpintero, esa sierra corta por vibración, o sea, esa es la que he venido usando durante aproximadamente 10 años. No tenemos disectores. Este ha sido un pedido que yo tengo, de lo que yo recuerdo ya son 17 años. Pero a esta crítica realidad se suma que estos 2 médicos ni siquiera tienen el apoyo de asistentes forenses, por lo que son los propios familiares de los fallecidos a quienes les toca hacer de asistentes. Como es el caso de la familia Trujillo, cuyo pariente murió en un accidente de tránsito y además de que tuvieron que esperar más de 17 horas para que se le practique la autopsia, uno de ellos debió participar de esta. En este dolor estamos acarreando estos problemas. O sea, lamentablemente es un dolor tan fuerte y encima no hay la empatía ni la solidaridad de las autoridades para agilitar estas cosas. No sé cuál es el papel que hace mi hermano adentro, pero no es médico forense, ni tampoco es ni enfermero, ni paramédico como para que él se otorgue esas funciones. Esto ocurrió en Tena, la capital de Napo, donde al momento solo funciona la morgue del Hospital José María Velasco Ibarra. Pudimos constatar el espacio reducido del lugar y las complicaciones que tienen los 2 médicos legistas. El director de esta casa de salud, Fabián Chango, reconoce que recibir casos externos
se vuelve una tarea compleja. La capacidad es de 2 cámaras frías y mientras tanto pues en las camillas nosotros tenemos que mantener los cadáveres hasta que tome procedimiento, en este caso el perito designado. 6 aquí. Por su parte, Alejandro Arias, fiscal provincial de Napo, asegura que ha solicitado la contratación de personal para que se sumen a estas actividades, pero no ha obtenido respuesta. Lamentablemente, nuestro clasificador de puestos institucional no cuenta con esta denominación. La Fiscalía de Napo tiene un convenio con el Hospital José María Velasco Ibarra para realizar las autopsias en este lugar. Aquí llegan los casos de toda la provincia. Esto pese a que hace ya 2 meses se inauguró una morgue pública en Tena. ¿Por qué no está operativa esta infraestructura? Se lo contaremos en un siguiente informe. La ola de violencia no se detiene en Guayas. Anoche un hombre fue asesinado a tiros mientras circulaba en su vehículo. Según la policía, la víctima viajaba desde El Empalme a Guayaquil y fue interceptado por sicarios en una moto. Los sicarios balearon a su víctima a la altura del redondel ubicado en el ingreso a Balsar, provincia del Guayas. Un hombre de aproximadamente 30 años recibió varios disparos en la cabeza la noche de este martes mientras viajaba en su vehículo. Se encontraba circulando desde el cantón El Empalme hasta la ciudad de Guayaquil. Momentos en los cuales, por versión de moradores, indican que es interceptado por una motocicleta, la cual realiza varias detonaciones de arma de fuego en contra de la humanidad del Hoyo Oxiso. Los agentes de la DINASET recopilaron información con testigos para indagar las causas de este asesinato. Amigos y familiares del occiso acudieron al lugar, pero evitaron dar declaraciones a la prensa. Aparentemente se encontraba solo al momento de nuestra llegada. Se procede a verificar la escena, pudiendo constatar efectivamente el cuerpo sin vida a bordo del vehículo que era conducido por la víctima. Esto nos encontramos verificando en la base de datos. Posterior llegaremos a conocer si efectivamente tenía o no tenía antecedentes. El fallecido vivía en El Empalme y su cuerpo fue trasladado hasta el Centro Forense de Quevedo. Apenas han transcurrido 5 días del 2022 y Ecuador ya registra un alto número de muertes violentas. Según las autoridades, la mayoría se relaciona con el narcotráfico. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que Guayas sigue siendo la provincia con más asesinatos en el país. Ecuador ya registra 30 muertes violentas solo en los primeros 5 días de este 2022. Según el director nacional de la DINASET, coronel Eric Benítez, esto tiene una causa en común. Muchas de estas lamentablemente son atribuidas al tema del narcotráfico, que ya la Policía Nacional está trabajando sobre eso. Las primeras estadísticas policiales del nuevo año revelan que Guayas es la provincia más violenta, con 9 muertes. Le sigue Manabí con 5, El Oro con 4, Los Ríos tienen 3, Azuay 2, Cañar 1 y otra fue en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de los Áchilas. Estas cifras impulsaron nuevas decisiones. La comandante general de policía, Tanya Varela, confirmó que aumentará la cantidad de uniformados en Guayas. A la ciudad de Guayaquil vamos a enviar aproximadamente 200 servidores policiales que se van a dedicar exclusivamente y específicamente a la investigación del delito. Para la comandante esto no es suficiente, pues son necesarias reformas a las leyes de manera urgente. Como es la ley del uso progresivo de la fuerza, la ley de inteligencia, el COESCOP, para tener nuestra propia ley orgánica. Eso nos ayuda a nosotros como Policía Nacional para mejorar nuestro trabajo. Esos cambios, según la comandante, servirán para que los uniformados puedan actuar de manera segura. Manifestó además que seguirá la lucha frontal contra el narcotráfico, problema que ha puesto en jaque al país. No vamos a transar, ni hemos transado, ni vamos a transar con ninguna organización delictiva. Con esto, espera que la Asamblea Nacional trate estas reformas de manera urgente para luchar ante la inseguridad y la violencia. Seguimos con más información. Mortal accidente en la provincia de Los Ríos. 4 personas fallecieron y otras 3 quedaron heridas tras el choque entre un tráiler y un auto en el cantón Buena Fe. Nuestro corresponsal Marlon Melo está en el sitio y nos habla.
Así es, efectivamente, un choque entre un tráiler y un automóvil en el kilómetro 227 de la vía Buena Fe, Santo Domingo, a la altura de la parroquia Patricia Pilar, provincia de Los Ríos, dejó 4 víctimas mortales. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, este accidente se produjo por un choque frontal y el impacto fue tan fuerte que el auto quedó totalmente destrozado, mientras el tráiler quedó volcado a un costado de la vía. 4 de los 5 ocupantes del vehículo liviano fallecieron. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Quevedo por personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAT, mientras que una de las personas que resultó herida fue llevada hasta una casa de salud cercana. Las autoridades indicaron que el chofer del vehículo pesado se dio a la fuga. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Seguiremos acá para ampliarles los detalles en las próximas emisiones de Televistazo. Buenas tardes. Gracias a Marlon Melo desde la provincia de Los Ríos. Y a la gran demanda por pruebas para detectar COVID-19 se suma la confusión de la ciudadanía sobre el tiempo y el tipo de test que deben realizarse para que sea efectivo. Solo la Cruz Roja reporta que al momento se toman unas 1000 muestras diarias en el país. Carla Delgado nos ha preparado un informe. Esta mañana Francisco esperaba en la fila para hacerse una prueba. Dice que tiene algunos síntomas desde hace 5 días. ¿Tuvo una reunión familiar? Sí, el 31 con toda mi familia. Pero no es el único. En los laboratorios de la Cruz Roja, decenas de pacientes se realizan pruebas para detectar si están contagiados con COVID-19. Solo hasta la Cruz Roja llegan al menos 1000 personas al día a hacerse pruebas en todo el país. Al menos 48% son positivas. Sin embargo, aún la población no tiene mucha claridad de qué momento es recomendable hacerse un test para descartar contagios. Catalina Yepes, ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud, lo explica. A partir del 6º día de haber tenido contacto con alguien que esté confirmado el COVID-19 y no necesariamente tener síntomas, porque puede estar asintomático y estar contagiado. En el mercado existen 2 tipos de prueba de carga viral, PCR y de antígeno. Esta última se recomienda realizar solo cuando hay síntomas. Así lo indica la gerente de la Cruz Roja. La prueba rápida de antígenos permite detectar cuando el paciente ya evidencia una carga viral alta, mientras que la prueba de PCR lo que hace es una detección temprana. Ambas especialistas coinciden con que la población ayudada de un médico debe identificar bien los síntomas, pues además de la pandemia, la circulación de la gripe estacional puede confundir la sintomatología y saturar además del sistema hospitalario los laboratorios en el país. Y personas llegan desde otras provincias hasta Guayaquil en busca de medicinas. Un equipo de Televistazo recorrió parte del centro y norte de la ciudad para tomar el pulso a la demanda de medicamentos antigripales en medio de la proliferación de contagios de COVID-19. Diego Cuenca con los detalles. Él es Vicente Parrales. Tuvo que viajar 2 horas desde el cantón La Troncal, provincia de Cañare, para llegar hasta el centro de Guayaquil en busca de medicinas. Su esposa lucha contra el COVID-19. Recorrió varias farmacias y solo aquí encontró lo que en su localidad le dijeron que ya no había en Las Perchas. Acitromicina o expectorante para la flema, para caso COVID, porque a mi esposa le vino ese problema de la variante. ¿Eso después de Navidad o fin de año? Casi fue en fin de año mismo fue. Como Vicente, hay otras decenas de personas que hacen fila en los exteriores de una distribuidora farmacéutica, ubicada en las calles Boyacá y Alejo Lascano, centro de la urbe. La gente está medio asustada nuevamente con ese incremento de la... ¿Y hay mayor afluencia en las farmacias? Hay que hacer fila. Tuve que hacer fila ya anteriormente para que me facturen. ¿Y ya cuánto tiempo lleva por aquí? Ya llevo como 90 minutos. Con el aumento de contagios por las nuevas variantes, la afluencia de ciudadanos en farmacias se incrementó desde el fin de semana. Compran medicamentos antigripales para estar prevenidos, dicen ellos. ¿Qué tipo de medicamento? La más esencial, la más barata, la más económica, paracetamol. No, estoy preparándome para evitar eso, para tener ya preparada y equipada. ¿Y qué busca? Vitamina C, analgésicos. ¿Y le han dicho que hay? No sé, todavía estoy en espera. Los farmacéuticos señalan que paracetamol, vitamina C y acitromicina son los fármacos más vendidos. Se está acabando, sí, pero sí tenemos. ¿Viene mucha gente a comprar medicamentos antigripales? Sí, bastante, full. ¿Y desde cuándo?
desde hace 3, 4 días. ¿Y qué es lo que más pide la gente? Acitromicina y paracetamol. Las autoridades preparan controles para evitar especulaciones en los precios de los productos. En un comunicado, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria indicó: se exige respetar la venta exclusivamente con receta médica de fármacos antigripales, antibióticos y antiinflamatorios no esteroides. Así, el pulso comercial se mueve más de lo normal. Algunos con receta en mano, otros simplemente prefieren automedicarse para aliviar los síntomas gripales. El prefecto provincial del Oro denunció que el crimen organizado está detrás de la minería ilegal en su provincia, como es el caso de Zaruma. Asegura que los colaboradores de la entidad han recibido amenazas y han optado hasta por renunciar. Según el funcionario, en lo ocurrido en el cantón también tienen responsabilidad las concesionarias legales. Patricio Díaz nos informa. Autoridades del Oro y Zaruma, además de especialistas, comparecieron virtualmente a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. Se los convocó para conocer la situación de la minería en el cantón y al menos el prefecto Clemente Bravo dio detalles reveladores. Que nosotros inclusive hemos tenido que bajar un poco la guardia por temor al crimen. Aquí hay crimen organizado, aquí hay grandes bandas delictivas, nacionales, apoderadas de los sectores mineros. Y que está en riesgo la vida de los funcionarios de la prefectura que se encargan del control, que esperan la atención de la fiscalía a esas denuncias. Mis funcionarios, unos han pedido renunciar y otros han pedido que se les dé vacaciones 2 o 3 meses para no ser perseguidos, hasta el colmo donde nosotros hemos llegado. Pero no solo eso. Bravo dice que si bien lo ocurrido en Zaruma y todas las minas bajo el cantón son producto de la minería ilegal, las concesionarias legales tendrían también una gran responsabilidad. No tienen, ni los ilegales tienen la plata para hacer túneles de 2, 3, 4 kilómetros. ¿Por dónde entran? Pero entran por los frontones que han hecho los concesionarios, pues. Y también, lógicamente, hay personas que ingresan por sus casas. Y el alcalde de Zaruma reitera que la actividad minera que generó los túneles en la ciudad no es algo nuevo. Y se presentaron acciones desde hace largo tiempo, pero no hubo respuesta. Porque no fueron una vez, ni dos, fueron muchísimas, cientos de veces que se dio a conocer la situación de minería bajo el casco urbano de la ciudad. En la tarde, el ministro de Energía y Minas expondrá también la posición de su cartera de Estado frente a lo ocurrido en Zaruma. Esta mañana, la empresa liquidadora de ferrocarriles del Ecuador oficializó el traspaso de la infraestructura al Ministerio de Transporte, que será el que lleve a cabo el proceso de concesión. Al momento hay 8 empresas extranjeras interesadas en la administración y habilitación del tren, cuyo costo de mantenimiento es de $50.000 mensuales. El ministro Marcelo Cabrera informó que se requieren $2.500 millones para la readecuación del ferrocarril y que espera cerrar el proceso a finales de año. Un equipo de Ecoavisa viajó hasta una comunidad de Cayambe para conocer el sacrificado trabajo de los agricultores. Una labor que cada día se torna más difícil, con pocas ganancias e innumerables pérdidas. Ale Ceballos nos informa. Después de 1 hora y media de viaje desde Quito, llegamos a la comunidad Compañía Lote 2, sector Cruz Loma, en Cayambe, una zona productora de papas y cebolla. Aquí encontramos a Manuel, el mismo Manuel que en Quito. Esta semana buscaba mercado para su producto. Ahora nos muestra cómo se trabaja la tierra. Comenzamos a colmar desde las tempranas horas, a las 6 o a las 7. Comenzamos, pues se para aquí. Manifiesta que después de pagar para que el tractor labre y prepare la tierra, viene la tarea diaria de colmar, deshiervar, velar porque el producto crezca. Para ello hay que invertir. Urea blanca valía 22, urea verde valía 26. Hoy en momento está 50, $52. Eso me preocupa y más que todo nuestro producto pues no ha subido, más bien ha bajado. Dice que a la gran ciudad no le gusta la cebolla delgada o pequeña. 6 meses después y los resultados son alentadores, pero poco remunerados. Les ofrecen 25 centavos por un atado de cebolla. Debido a las pocas ganancias, ahora Manuel y su familia prueban suerte con el cultivo de flores. Realmente una actividad muy sacrificada, muy dura.
que viniera a ver el presidente cogiendo un asadón, ahí se le creyera que cómo es la realidad del campo, cómo se vive y cómo tenemos nuestros hijos para dar la educación, salud y alimentación. Con la cosecha empieza otro problema, llevar el producto a Quito por caminos en mal estado. Y si no me creen, aquí una imagen de la camioneta de Coavisa. También nos quedamos en medio de lodazal. Gracias a la comunidad pudimos salir para poder contarles, queridos amigos, que en el campo la vida es dura. Por ello, cada producto debe ser bien recibido en la gran ciudad y satisfactoriamente pagado. El incremento de la inseguridad afecta a los moradores del sector del Inca en el norte de Quito. En uno de los últimos ataques, un cliente evitó que sujetos roben un almacén. Alex Pila con las imágenes de las cámaras de seguridad. Son las 6 de la tarde en un negocio de carnes en el sector del Inca norte de Quito. De pronto, dos sujetos de forma violenta intentan someter a trabajadores y clientes del negocio, pero uno de ellos logró evitar el asalto. Según los vecinos, el sector se ha vuelto inseguro y los más vulnerables son los negocios. He escuchado que ha habido asaltos, han ingresado a locales. Sofía tiene una peluquería en el sector. También fue víctima de la delincuencia. En esa ocasión se llevaron las herramientas con las que realiza su trabajo. Fue tipo 7:15 de la noche, nos abrieron la puerta y fueron 3 delincuentes. El otro estaba esperando afuera en un taxi. Caminar por la zona también se ha vuelto peligroso. Los moradores han optado por no salir de sus casas pasadas las 7 de la noche. Hacen bajo la modalidad de campana, se dan la vuelta por el sector, tratan de chequear si es que usted se encuentra solo, si es que se dan las condiciones para ellos hurtar, ¿no? Piden más patrullaje y que se dote de mayor personal policial para combatir a la delincuencia y esperan que la seguridad regrese al barrio. Bien, amigos, de esta manera estamos finalizando Televistazo. Gracias por su atención. Como siempre, habrá más información en Televistazo Estelar a las 19 horas. Hasta entonces, un abrazo.